Buenas tardes, mi nombre es Jason Felipe Balbuena Espinosa, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. En esta ocasión vamos a hacer un análisis de los tres principales paradigmas de estudio con base en el documento de Celestino Larenal en su libro La teoría de las relaciones internacionales, hoy debates y paradigmas. Vamos a tomar los tres paradigmas de estudio, que son el primero, el paradigma tradicional o realista, el segundo, el paradigma de la sociedad global, y el tercero, el paradigma de la dependencia. El primero, paradigma tradicional o realista, eh, como su principal autor, K.J. Holstick, nos muestra un contexto intelectual y científico, siendo este un paradigma objeto de estudio de más de 300 años y es el más utilizado actualmente. Es un paradigma que se encuentra encerrado en sí mismo y que hace sus estudios y sus aportes a partir de toda la experiencia que se ha vivido en el conflicto y en todas las relaciones internacionales de todo lo que tiene que ver con la historia. Este paradigma presenta unos postulados que, que son el primero, que existe una separación política interna y de la externa, es decir, abarca dos objetos de estudio. Uno es la parte interna de los estados y otro la parte externa. El segundo paradigma, los estados y los estadistas son factores fundamentales, es decir, los seres humanos pasan a un segundo plano y los estados son el eje principal y fundamental de estudio. Y el tercero es las relaciones internacionales son por naturaleza eh, conflictivas, es decir, que todas las relaciones internacionales se basan en los conflictos y se puede mostrar a través de todas las guerras que se han vivido a lo largo de la historia. Algunos autores como Donald Puchalán y Stuart Fagan han determinado este paradigma y le han puesto un nombre como paradigma de la política de la seguridad. El segundo paradigma, el paradigma de la sociedad mundial, este surge más o menos a mediados de los 60 después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí algunos autores como Carl Casey y Robert O. Hacen algunas críticas al paradigma realista, puesto que tiene algunos vacíos y ellos quieren enfocarlo considerando de que las relaciones internacionales no solamente deben ser objeto de estudio de los conflictos y de la parte diplomática y militar, sino que puede traer a colación otros temas de estudio, otros factores importantes como es la parte cultural, tecnológica y económica. Este paradigma se creó inicialmente como objeto de estudio de los Estados Unidos de América y hace unas respuestas a los problemas de liderazgo económico de este país. Sus principales postulados eh, de las relaciones internacionales no corresponden principalmente a la parte del conflicto, sino que pueden interactuar otros actores. El segundo, el sistema internacional ha perdido el carácter céntrico, es decir, el Estado no continúa siendo el eje principal de las relaciones internacionales, sino que entran otros factores, otros autores que tienen gran incidencia, de importancia y de estudio. La tercera, desaparece la tradicional distinción entre la esfera interna y externa, es decir, se empieza a hacer un estudio general de todo el paradigma, de todas las relaciones internacionales, uniendo todos los factores y así marcar una serie de soluciones a los problemas de carácter internacional. Y el tercer paradigma, el paradigma de la dependencia. Este paradigma nace como toma de conciencia de la realidad internacional, es decir, eh, da una visión asimétrica y una negativa a la interdependencia. Este paradigma, también llamado neomarxista, toma sus conceptos básicos del marxismo desde el siglo XIX más o menos e interpreta una realidad social a las relaciones internacionales. Surgen algunas teorías de desarrollo económico que son el dominio, la explotación
y sus principales postulados son los siguientes. Primero, considera que el mundo es un sistema económico dominado por el capitalismo transnacional. El segundo, la unidad de análisis del sistema capitalista mundial, es todo el desarrollo económico. Y el tercero, la dinámica de procesos se caracteriza por el conflicto. Es decir, acá hay una desigualdad entre el dominio y los que están por debajo del dominio. Hay una desigualdad que ocasiona una serie de conflictos y pues yéndonos un poco más a profundidad, ya el marxismo, pues la lucha de clases eh, continúa y se hace evidente en este paradigma. En conclusión y en definitiva, podemos deducir de que ninguno de estos tres paradigmas puede darse el título de ser el paradigma de las relaciones internacionales, puesto que cada uno estudia una serie de dimensiones distintas de mucha relevancia, pero ninguna comprende todo el objeto de estudio. Mm, Porque mientras que el paradigma tradicional se centra en la paz, la guerra, la seguridad, el paradigma de la sociedad global lo hace respecto a los problemas sociales y comunes. Y el paradigma de la dependencia se reduce a los problemas de dominación, explotación y la desigualdad. Todo esto tomado del material de apoyo y de estudio de la Universidad Militar Nueva Granada, de la materia de teoría de las relaciones internacionales y estudios políticos.